Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me les ha ido? Hoy vamos a preparar un especial chow mein con pollo y sus respectivos vegetales, especialmente para todos ustedes. Así que bueno, pónganse cómodos porque esta receta de verdad que ha quedado bien rica y sobre todo bien fácil. Comenzamos. Antes de todo voy a poner a cocinar el fideo por aproximadamente unos 3 minutos y medio. Cuando ya esté listo lo vamos a reservar. Vamos a iniciar friendo el pollo. El sartén ya está caliente, le vamos a agregar un poco de aceite. Ponerle sal, pimienta. Entonces voy a esperar a que se cocine bien y que torne un color dorado. Así lo vamos a dejar. Bueno, vean, ese es el doradito que yo quería que quedara. Entonces, ahora le voy a agregar ajo. Este es finamente cortado, es un ajo. Recuerden que los ingredientes se los voy a ir dando según lo vayamos haciendo. Estos son los vegetales que voy a ocupar. Va a ser cebolla. Esto es la mitad. Chile rojo, campana. Chile amarillo, campana. Esto es la mitad de cada uno. Zanahorias, son 2 zanahorias, todo cortado en juliana. Cebolla también. Y este es un calabacín mediano, cortado en cuadritos. O sea, esos son los vegetales. Ahora le agrego la cebolla. Ahora vamos a agregar los vegetales que son más consistentes. La zanahoria y el calabacín. ¿Ya? Se empiezan a cocinar. Esto. Voy a quitar esto. Fácil, es más fácil así. Ahora lo voy a tapar por aproximadamente 1 minuto. Ahora sí, pasado 1 minuto, lo vamos a destapar y le vamos a agregar los otros vegetales. Algo que olvidé mencionarles es que también le voy a agregar brócoli. Esta es una cabeza pequeña, cortada, trozos pequeños, la de brócoli. ¿Ya? Lo integramos y ahora le voy a integrar la salsa para saltear. Bueno, esto va a ser a ojo de buen cubero, ¿ok? No tengo mucho aquí, pero aquí tengo esto. Así como está, miren, también se lo pueden comer con una porción de arroz a un lado. Miren qué rico se ve. O simplemente así también, sin acompañamiento. Miren qué rico. Y por último le voy a integrar el fideo. Y le voy a agregar un poco de salsa de soya también. Igual, a ojo de buen cubero. Y lo integramos. Bueno, por último le voy a agregar aceite de sésamo. Esto sí va a ser bien poquito. Esto es para que perfume bien rico nuestro platillo. Y ya lo tenemos listo. Así que vamos a disfrutar de este rico platillo. Bueno, ahora ha llegado mi parte favorita. Miren qué rico. Vamos a disfrutar de esta rica receta. Miren. Bien delicioso, bien sabroso. Bien rico ha quedado. Aquí. Ahora a disfrutarlo. Definitivamente esta siempre ha sido mi parte favorita de toda la receta. Quedó especial, quedó. Y todo a puro cálculo, así que ya no necesitan una cantidad exacta, no, ojo de buen cubero. Bueno, quiero darles las gracias a todos, como siempre, por ver nuestras recetas. No olviden de suscribirse, comenten y compartan. Nos vamos a ver pronto. Mientras tanto, bueno, como siempre, voy a quedar disfrutando esta rico platillo.